Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista, en tu espacio en línea Anchor.fm, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y conocidos en los siguientes podcasts como Rafael Pliego Castro y Benito Castro, donde hablaremos de temas interesantes en torno a lo social, político, educativo, cultural, turístico y deportivo. También comentarles que nuestro número en cabina es el 33 23 72 59 93 y que pueden mandar sus correos electrónicos al correo mol8916@gmail.com. Estaremos recibiendo sus emails para algún buen tema nuevo. Y también recuerda que nuestra estación es Anchor.fm /Rafael-Medio Pliego. Esa es nuestra liga. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar con el tema. Hoy tenemos dos invitadazos. Benito Castro, que hará las intervenciones periodísticas, pero también tenemos a Pancho Martínez, nuestro invitado del día de hoy. Él es bajista, cofundador de un grupo muy interesante que causó revuelo en algún tiempo aquí en Guadalajara, la Revolución de Emiliano Zapata. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí complacido de tener una entrevista tanto tiempo después de la fama y de todo. Hoy estamos viendo que eres actualmente cantante profesional de género en música internacional. Platícame un poquito de eso. Sí, mira, te debo de comenzar un poco desde el principio. Yo nací con el rock and roll, con el grupo de la Revolución de Emiliano Zapata, cuando era el grupo rock and rollero 100%. No teníamos la desviación de hacer música grupera, que nos obligó prácticamente a la compañía de discos cuando ya se terminó el rock and roll en México. Pero con el tiempo he ido, pues conforme vas conociendo más la música, tus gustos, te vas definiendo, y a mí siempre me gustó la música internacional y me ha gustado cantar. En un principio era bajista, no cantaba, era bajista escueto, así, el bajista del grupo, y con el tiempo empecé a hacer coros, empecé a cantar, me gustó, me di cuenta que no lo hacía tan mal y terminé saliéndome del grupo y dedicándome a cantar como baladista, como trovero, ¿no? Y actualmente me dedico a cantar profesionalmente. Ahora sí que mi oficina predilecta son las costas de México. Excelente. El turismo es no nomás lo mejor pagado, sino, no me gusta decirlo, pero vivimos en un país muy bonito, pero con una cultura musical muy enclenque, muy pobre. Entonces, el turismo internacional tiene una precisión musical muy buena, y pues yo, bien que mal, me dediqué a aprender a ser bueno dentro de mis limitaciones y a que me aprecie la gente que conoce, no la que no conoce y que está influida por la radio prostituida y demás bagajes de nuestro México querido, ¿no? Por eso he vivido en la costa los últimos 30 años. ¿Cómo se da en tu trayectoria, cómo se va dando el hecho de que vas, ahora sí, tanto retomando tu género musical como definiendo el mismo rumbo de la carrera que estás tomando? O sea, es decir, cuando tú vas en esa ruta, ¿cuándo es cuando decides dejar de ser bajista para poder ser cantautor? Bueno, cantante, no compongo. No compongo. No tengo esa gracia. Ok. Pero de cualquier forma, cantante profesional, ¿no? Que tiene su mérito y su trabajo, ¿no? Su dificultad. Cuando en el grupo comenzamos a desenvolvernos en la música y a conocer un poquito más de nuestras capacidades personales, porque dentro de ser bajista, pues había necesidad de hacer coros. Empecé a hacer coros, a darme cuenta que tenía buenas cuerdas vocales, me gustaba el canto. No me limité a los coros, dije no, pues yo quiero cantar las canciones. Empecé a cantar con el grupo, pero como el grupo tenía su cantante y era bueno, o sea, no nada que ver conmigo,
Y además, por otras razones que tal vez no vengan al caso, decidí abandonar el grupo, porque se convirtió en un negocio lejos de lo que comenzamos y del calor tan bonito que llevaba nuestra amistad, ¿no? Se perdió la amistad, se perdió mucho del arte original que traíamos. Entonces empecé a madurar yo como artista, vamos a hablarlo así, y llegó un momento que me estanqué con ellos. Me tardé 2 años en decidirme, me costó mucho trabajo porque empezar chavito y ser famoso rápido no es fácil. Decidir claudicar a ello y empezar desde abajo. Ya después, a los 26 años, que fue cuando dejé el grupo y comencé yo solo con mi guitarra y como cantante novato, que debería haber empezado a los 18, pero tenía 26, no me importó, me empecé a viajar, tuve la suerte de poder viajar, de que no se me cerraban las fronteras mexicanas, y viajé a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Viví 2 años en Europa, viví 2 años en Canadá, 1 año en Estados Unidos, 1 año y medio. Y en México he estado 30 años en las costas, que es prácticamente pues, el extranjero, porque el turista es 100% extranjero. Básicamente de Estados Unidos y Canadá, pero también hay mucho turismo de Europa, que es franceses, ingleses. Cuando viví en Europa, pues sí, todos los turistas eran, obviamente, trabajé en el sur de Europa, digamos en la zona turística de Europa, que es el mar Mediterráneo. Trabajé en España, en Portugal, estuve en la isla de Ibiza, y ahí pues el turista es alemán, inglés, es nórdico, ¿no? Y pues aprendí italiano, aprendí portugués, hablo 4 idiomas, bien, cosa que no lo presumo, pero me sirve mucho en mi trabajo. Además, porque me encanta la música italiana, la cultura italiana. Yo desde chico me identifico con ella. Y cuando empecé a dedicarme al canto, obviamente empecé a cantar y aprenderme canciones italianas, y ahorita tengo un repertorio tan extenso que puedo cubrir toda una noche de música italiana, ¿no? Además, como pues hablas el idioma, puedes amenizar una serata italiana, ¿no? No son tanto cantando la música italiana, sino anche parlando con la gente, tutto quello, ¿no? Y me encanta, me he identificado no porque sea malinchista con la música internacional. Yo amo México, amo la música mexicana, y cosa curiosa, desde que aprendí a cantar la música internacional, y hablo de que aprendí canciones suecas, canciones nórdicas, canciones francesas, el fado portugués en su tierra natal. Italia no he tenido la oportunidad de conocer, pero cuando estuve viviendo aquí en Guadalajara, antes de tener la oportunidad de vivir en Europa, me metí a estudiar italiano, de tanto que me gustaba la cultura italiana. Y en general, ahorita, pues yo me siento como que estoy viajando en el mundo, me presente en donde me presente, sea en San Juan de Dios, o en Hollywood, o en la Costa Azzurra de Italia, ¿no? Pues para mí es lo mismo, ¿no? Ahora sí que es el producto de tu experiencia, ¿no? Cuando le pones amor a lo que haces. Eso es definitivo. Bueno, tú mencionaste una palabra clave en esa entrevista, que va a ser la de los chavitos. Quiero que me platiques a los chavitos de ahorita, hoy día presente, que nada más andan con el reggaetón y andan con la música banda. Son géneros musicales, y yo considero que es cuestión de generaciones, ¿no? Mi padre y mi abuelo me decían que estaba loco, que era marihuano porque escuchaba el rock, ¿no? y a mi padre, el abuelo y el bisabuelo decían que estaba loco porque bailaba swing, o sea, totalmente de acuerdo. Generacional es todo eso, ¿no? Los papás de ahorita dicen, oye, el reggaetón es basura, no lo escuches, igual. Es generacional, se va a repetir. El niño reggaetonero de hoy día, cuando esté adulto, no sé qué género rife en un futuro, y a su hijo le va a estar diciendo lo mismo, ¿no? Ok, Pancho, platícanos por favor, porque mira, hay unos eventos impresionantes en la historia del rock tapatío, en la historia del rock nacional. Por ejemplo, aquella tocadota de Avándaro, ¿no? Tú traes toda esa esencia, traes la historia real, padre, porque hay un montonal de historias chuecas que
a través del tiempo se han ido torciendo y las curvas del tiempo se van haciendo así, se regresan y se ha convertido como en un mito, una leyenda, ¿no? Platica de estos chavitos millennials, tantito de ese super eventazo que fue en México, que en el 60, ¿no? En el 71. Perdón, 71. Chavitos, pongan mucha atención. Y a todo nuestro público que nos ve por YouTube, échenle las ganotas, ¿eh? Ahorita nos vamos un cortecito, no se asusten. Los dejo con las palabras de Pancho. Explícanos, Pancho. Bueno, básicamente has dicho algo bien cierto. Hay que vivir la época en carne propia para sentirla, para entenderla, para llevarla en la sangre, para que algún día nadie te vaya a engañar con mentiras. Cuentos. Sí, con cuentos guajiros, porque como lo viviste tú mismo, pues que no te digan mentiras, ¿no? Nosotros fuimos hippies en carne y lo llevábamos en la sangre porque la filosofía hippie en esencia es algo hermoso, es algo adelantado al tiempo, es el producto de un desarrollo, de una evolución filosófica tremendísima, porque cuando nace el hippismo, vamos a decirlo así, nace con el liberalismo y con la nueva era en los 50s. Nosotros crecimos en los 60s y ya venía el hippismo ya desarrollado, y la música exactamente como lo dijiste, era rock and roll el original, porque me voy a remontar un poquito a lo que acabas de decir, los ritmos actuales. Yo me he aventurado a escuchar rock, así lo nombran, actual, y yo el día que los oí pensé, estaba probando el sonido, estaba gritando, un cuate gritando en el otro dedo, aporreando las guitarrazos, y cuando terminaron de ensayar, dije, bueno, ahora van a tocar algo. No era la canción, ya van a terminar. Esperaba los aplausos. Sí, pero me regreso un poquito a la época de cuando nosotros nacimos. Mis papás, nuestros padres que escuchaban música ranchera, música clásica, bases de Strauss, música hermosa y música de otra generación, y que para entender el rock and roll, aunque fuera original, no lo iban a entender, y yo los entiendo, lo que sintieron, el shock que sintieron cuando nos escuchaban. En el caso mío, particularmente, y de mis compañeros del grupo de la Revolución de Emiliano Zapata, tuvimos la suerte de la fama, porque fue suerte, no éramos buenos, éramos un grupo malo, éramos un grupo primerizo, y quiero decirlo a los cuatro vientos, porque yo siempre, toda la vida, nunca caí en el engaño de la fama. La fama es muy peligrosa, la fama es un fenómeno peligrosísimo que te puede despedazar el cerebro. Lo viví en carne propia porque nos pasó en el grupo de ser un grupo de amigos entrañables, sinceros, honestos y verdaderos, una amistad bonita. Por eso yo creo que tuvimos la suerte de tener la fama. Nos destruyó la misma fama, y yo viví un infierno con ese grupo porque se acabó lo bonito y vino lo feo, que era la fama totalmente deshidratada de amor, totalmente ficticia, con una soberbia tamaño caguama y todo lo demás. Y no, yo tuve la suerte de relacionarme en la Ciudad de México cuando vivíamos allá, que habíamos grabado no voy a contar la historia del grupo porque es muy larga, pero cuando grabamos en México, nos fuimos de aquí a Guadalajara a vivir a México, grabamos, dada la fama que tuvimos que viajar a toda la República, a Estados Unidos, a Guatemala, pero tuve la suerte de relacionarme en la Ciudad de México con psicólogos que me ayudaron a ubicarme. Y ubicándome, gracias a Dios no perdí terreno, me di cuenta de lo peligroso de la fama, y en ese momento dije, ¿qué hago aquí? Vámonos. Y fueron los 2 años que tardé para salirme de ese grupo y comenzar a ser un artista en ciernes, o sea, de párvulos, de kinder, y empezar a aprender a hacer las cosas. De cero. De cero a los 26 años. Exacto. Pero me fue muy bien porque traía todo el cariño a mi profesión. La escogí yo, afortunadamente, cosa que es muy difícil en la vida, escoger tu profesión.
y empecé a viajar y dije, de aquí soy. Y me dicen a veces, oye Pancho, ¿cuándo te vas a estacionar, canijo? Estás viajando, ¿cuándo te vas a establecer? No, es que ya me establecí en mis viajes. Claro. Mi oficina es la carretera. Es que ya eres ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo, exacto. World Citizen, ¿no? World Citizen, sí. Ciudadano del mundo, una canción de Beto Escobar, un amigo entrañable que en paz descanse, que estuve cantando en su bar aquí en Guadalajara, que tenía una canción Ciudadano del mundo. Verás qué bonita. La canción me consideres de las feas. Neto. Fuera famosa. Pero bueno. Oye, Pancho, bandas contemporáneas de ustedes, por ejemplo, el 39, los Spiders, como que Guadalajara era sí era la catedral del rock, ¿no? Del país. No. Quiero aclarar algo que las compañías de discos mañosamente difundieron. No, por supuesto que Guadalajara no era la capital del rock. La capital del rock era Tijuana. Y provenían todos los músicos de la Ciudad de México. Bueno, no todos, algunos de aquí de Guadalajara. Santana salió de aquí de Guadalajara. Ya estaba fuerte Javier Batis allá arriba, ¿no? Javier Batis en en Tijuana fue donde se hizo, sí. Agarró renombre y fue cuando llegó Carlos Santana a aprender de él. Y Javier Batis le echó la mano a Santana y brincó se fueron los dos. Se fueron los dos. No, es que Javier Batis yo creo que claudicó y Santana siguió, persistió pero Javier Batis, en mis respetos, un musicazo. No, Guadalajara nunca fue la cuna. Fue fama que fue cuestión publicitaria, ¿no? Publicitaria, totalmente. ¿Verdad? Totalmente, lo acabas de decir. A mí me daba pena cuando decían eso y que nosotros éramos los mejores del país, por favor. Nosotros éramos los primerizos y los más malos de Guadalajara. Y Guadalajara no éramos los mejores músicos de México, por supuesto. En México había unos supergrupos. No, sí, cómo no, pues estaba toda la ola ya de rock en España. Eso no quiere decir que hay grupos como 39.4, los Spiders, La Fachada de Piedra. La Fachada, ¿cómo no? Fueran malos. No, esos grupos eran muy buenos. Oye, Pancho, platícame un poquito de tu esencia. ¿Cómo fue que se dio? ¿Cómo fue que encontraste tú esa paz espiritual, emocional para poder salir adelante como cantante profesional? ¿Tuviste que sanar? Híjole, voy a ver si puedo resumirla porque es una historia muy apasionante. Mira, yo cuando me encontré mal con el grupo La Revolución de 1990, con la fama, vamos, no con el grupo, con la fama. El grupo era producto de la fama, éramos víctimas de la fama. Yo cuando tuve problemas con la fama, coincidencialmente entré a un psicoanálisis en la Ciudad de México con unas personas, con un doctor, una eminencia en su ramo. Él hacía sesiones con María Sabina, con hongos psicodilépticos en Oaxaca, hacía sesiones con ácido lisérgico, con datura, con plantas mágicas, no llamémoslas drogas. Y yo en esas terapias, en esas experiencias, me encontré conmigo mismo. Tuve la suerte de encontrar a ese doctor, me encontré conmigo mismo, y no quiero decir que al encontrarme conmigo mismo soy perfecto, no. Empecé a darme cuenta como el famoso aquel que dijo que solo sé que no sé nada. Exacto. Cuando descubrí que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando me creía yo muy sácale punta. Juan Camaney, sí. Exactamente, y era un primerizo aprendiz de nada, pero que ya sabía lo que me gustaba y empecé a aprender con el corazón en la mano y con la sinceridad en mi intención, y eso fue lo que me sirvió. Eso fue lo que me sirvió a aprender desde abajo, a aprender las cosas bien. Tuve suerte de tener inspiraciones buenas, con calidad. Te hablo de cantantes como Nat King Cole, como Perry Como Jim Reeves, ahorita no recuerdo, cantantes mexicanos para que hablemos un poco mejor, como Angélica María, como Estela Núñez, como Joshua, Sí, toda la vieja escuela de los rockeros buenos, ¿no? De los de antes. Sí, más que rockeros, más que rock and rolleros, cantantes profesionales, o sea, que eran cantantes buenos, que hacían bien su oficio de cantar. Por ejemplo, un problema cuando aprendes a hacer bien las cosas es que te das cuenta que el mundo está pervertido, está desvirtuado, está prostituido, está totalmente, porque los intereses comerciales
que dominan la música, al igual que la mayoría del arte, les conviene la basura, porque la basura se vende fácil, rápido y barata. Sí, no, lo más comercial, ¿verdad? Totalmente. Entonces los buenos músicos, los buenos cantantes no se aprecian. ¿Por qué? Porque el 90% del común denominador de la gente cree que la basura es la que rifa y que el éxito de los cantantes de banda es ser desentonado. Así es, definitivamente. Bueno, Pancho, por favor, a mí ya me anda por preguntar esto, ¿no? ¿Cómo fue que te decidiste, o qué fue lo que te hizo decidirte ahí con este psicólogo? Yo me imagino que entraste en una fase como de un tobogán hacia abajo, sí, dentro de la fama, el remolino ese que te, sí, te llenaste de amigos como todos los boxeadores de la fama. La fama fue el granito que la gota que derramó el vaso, perdón. Pero yo, problemas personales de identidad de cualquier adolescente joven, tenía 20 años, 19, 20 años, era un adolescente en potencia, pues la desubicación normal de cualquier adolescente, y más llega la fama, entonces ahí la fama fue la gotita que derramó el vaso, y salió este doctor como salido de la magia, y lo tomé y fue algo mágico, porque la sustancia de las plantas mágicas te confrontan contigo mismo y no te dan la oportunidad de evadirte. Y el mal de la humanidad es la evasión, no confrontar su responsabilidad, su realidad. Entonces yo confronté mi realidad, yo dije, bueno, yo quiero ser artista, pues tengo que empezar en ceros. Quiero ser un turista rico, pues déjame empezar como un vagabundo pobre. Así de sencillo, y me animo a aventarme al ruedo como un vagabundo, que lo van a criticar, pero me vale, y así es como empecé a aprender a hacer las cosas bien. Me gustaba la música y la cultura italiana, y empecé a aprender no nomás la música, sino la cultura, el idioma, y de repente dije, aquí hay algo escondido de otras vidas, sobre todo saber de chico escuchaba yo mucho la música italiana, que la llevo en la sangre, y eso me ayudó tremendamente a no ser prejuicioso. Soy mexicano y no a la música mexicana. Eso es un prejuicio, porque me perdones, yo amé a México el día que salí del rancho. Exactamente. El día que conocí el mundo y me di cuenta de que el mundo no era un corral de gallinas, y no menosprecio a las gallinas, son preciosas, pero México tenemos muchas carencias por la política, que ya no toquemos el tema de la política. Ahorita estamos en algo, pues somos afortunados, pero toda la historia en que yo crecí aquí en México fue en la época neoliberal, que es una porquería. Y yo el día que dejé el huacal, ese día crecí, y ese día amé el huacal. Me di cuenta que el huacal es precioso. Lástima de la ignorancia en la que vivimos, que nosotros como mexicanos no apreciamos nuestro palacio del país. Y ya tuviste parámetros para comparar, ¿no? Totalmente. Saliste del huacal, empezaste a visitar lugares y ya con esos parámetros de comparación ya te enamoraste de tu huacal. ¿Qué es lo que no pasa con los chavitos de hoy en día? ¿Entiendes? Mira, déjame interrumpirte. Yo cuando viajé a Europa, viví en España. Yo viviendo en España, se me develó, se me cayó el velo de muchos problemas que tenemos los mexicanos. En México tenemos un problema de inferioridad muy fuerte, producto de la invasión, mal llamada conquista. Vienen los europeos, imponen sus reglas, sus leyes, sus valores, unas tablas de valores convenencieras totalmente, en cuanto que a la gente local, tal vez los primeros hijos de españoles fueron bien vistos, pero en sí el mestizaje es muy desvalorado, y el mexicano tenemos un complejo de inferioridad arrastrando por culpa de los invasores europeos que venían de España, para no decir españoles, y no tengo nada contra los españoles actuales,
estamos hablando de 500 años atrás. Entonces, yo como cualquier mexicano, pues ando arrastrando ese costal de inferioridad. Llego a España, me doy cuenta de lo miserable que son, porque estás en su Huacán, en su terruño, y dices, no manches, de esto estamos acomplejados. Cuando ellos me veían con admiración de conocimientos que yo tenía, claro, no por ser mexicano, sino por ser un ser humano, un artista. ¿De calidad? Sí, de poquita calidad si tú quieres, pero de veras. Que llegaban los alemanes, llegaban los ingleses, llegaban los nórdicos, los suecos, los franceses, y me decían, ¿qué es español? Mexicano, pásale. ¿Cómo está tu cultura azteca, maya? Quítate ese cochino bracero, perdón, cochino bracero portugués, italiano, hediondo, sí. Perdóname, pero tengo que decirlo, y no estoy hablando más de los españoles. No, nada. Mira, toda Europa, yo sé lo que te voy a comentar. Toda Europa odia a los españoles. Toda Europa los ven como la raza maldita, como la cucaracha de la casa, ¿entiendes? Y es la única puerta que tenemos los mexicanos real para entrar a Europa. Claro, ¿entiendes? Claro, por el idioma. Pero los españoles también como que se ensañan con el latinoamericano, no nomás con el mexicano, pues, ¿no? Sí, con el latinoamericano se les pone los ecuatorianos. Ponte de trapito, de trapeador, y pues ¿qué va a hacer? Pues te va a pesar para pasar y no mojarse, es normal. Claro. No son supermanes. Los españoles, al igual que cualquier gente del mundo, italianos, vamos a hablar de los latinos, porque el anglosajón se cuece aparte, y no quiero ensalzarlos, pero las religiones dicen mucho, y los latinos padecemos un mal original. Es que quiero tocar el tema. Tienes toda la razón, o sea, la religión católica entró a toda Latinoamérica y es una pudrición, esa es la verdad. Es que fue impuesta. Para acabar con todo. En nombre de la muerte te imponen la vida. Claro. ¿Cómo entiendes eso? ¿Quién va a entenderlo? Nadie. Dices, ¿estás loco? Pues estoy loco. Sí, pues es una contradicción loca. Es una contradicción absurda. Como el mismo Dios amoroso que te va a castigar y que dices, si te ama, ¿por qué te va a castigar? Imagínate, ¿no? O sea, todas cosas absurdas. Mira, algo que los hippies, y ahí sí quiero recalcarlo, que éramos hippies, bueno, somos hippies a la actualidad, nos rebelamos absolutamente. Nos dio el poder de rebelarnos sin culpa de la religión, de las costumbres, del conservadurismo, de la explotación del hombre por el hombre, el que no tranza no avanza. Nosotros decimos, no, amor y paz. Exacto. Da lo que tienes por tu hermano. No vas a disfrutar tu vida si tu hermano está carente de algo que tú tienes. Si tranzas, no es cierto que avanzas, te retrocedes. Eso lo alcanzábamos a ver los que profesábamos esa filosofía hippie. Por eso tuvimos la suerte de ser el parteaguas de dos generaciones, no sé, de siglos, yo creo, porque los años 50 fueron un parteaguas tremendo con la filosofía hippie, que después es otra historia. Vino el gobierno gringo y la despedazó, pulverizó y se acabó. Y definitivamente le dicen la generación perdida también a esa cosa, ¿verdad? Perdida es la publicidad que usaron. Exactamente. Y sobre todo en Estados Unidos. Es que ahí nació y ahí la destruyeron. Exactamente. Nosotros fuimos producto de ellos, como la música de rock and roll, ¿de dónde venía? Estados Unidos. Claro. Porque aquí en México nunca venía de Inglaterra. En aquel entonces no existía Europa para nosotros. Todo venía de Estados Unidos. Yo me acuerdo que un amigo fue a Estados Unidos. Teníamos que esperar mes y medio a que regresara para que nos trajera discos. Exacto. Y de los discos que trajera, a ver qué canción nos servía y nos gustaba. No sé, nacimos. Es que ahorita con las redes sociales, con el internet, se ha despedazado el concepto de la vida de una manera tan espeluznante, diría yo, que ni los que estamos luchando por ser maduros en esta época del mundo de plástico, nos libramos de ello, caímos pero facilísimo. Sí. Y qué bárbaro. Ya no hay no hay seguridad de que estés platicando con alguien vía alguna red social y no sabes quién está escuchando también, ¿no? Sí, aparte, ¿no?
Por ejemplo. Pancho, platícanos cuáles fueron los aciertos y los desaciertos de la revolución de Emiliano Zapata. ¿Cómo se fue dando ese éxito y cómo van pasando las cosas que tú empiezas a abrir esa mente y empiezas a ver ciertas características que ya no te gustaron como para poder incursionar? Es bien fácil, es bien fácil. El acierto, yo creo que el único acierto que tuvimos como Revolución Emiliano Zapata, como grupo de música, fue nuestro comienzo auténtico. Llevábamos la música en la sangre y lo mostrábamos en las fiestas. Éramos malos, pero nos contrataban. ¿Por qué? Porque le echábamos ganas. No, estos no son tan buenos, pero le echan unas ganas y contagian y bailábamos y saltábamos y éramos malos. Tienen una película hasta con Angélica María, creo que fue, ¿no? Sí, ese ya es parte del quiebre de la prostitución, de la decadencia. Ya entró la comercialización gruesísima. Totalmente. De hecho, la película esa, a mí en lo particular no me gusta hablar de ella porque es muy triste, ¿no? Yo pienso que la película fue el corazón, la daga en el corazón, que rompió lo poco que quedaba de lo auténtico del grupo. Por eso el único acierto que tuvimos fue ser auténticos. Y el desacierto, pues fue ahora sí que involuntario totalmente, porque teníamos 18, 19 años, por favor. Dime qué chavito de esa edad va a poder con el peligro de la fama, ¿no? Con el monstruo de la fama. No, olvídate, sí, no, y de ser unos chavos. Voy a un corte, tengo que ir a un cortecito, mi público hermoso de YouTube, voy y vengo y seguimos con Pancho aquí en el podcast. Minuto y medio, muchas gracias. Se ha tenido tiempo de ensayar a lo bestia, entonces, pues qué mejor para preparar, ¿no? ¿A esta altura de tu vida disfrutas más el escenario que cuando estabas chavo con la ropa? Totalmente, sí, no hay punto de comparación. Es diferente la comunión con el público, ¿no? Bueno, déjame aclararte una cosa. Nuestras primeras impresiones del escenario, esas son incomparables, ¿no? Esas puede pasar toda la vida y nunca van a ser iguales, porque era la primera impresión que tienes. Sí, estás fresco, ¿no? Exacto, se te sale el corazón. Cuando éramos auténticos, ahí sí. Ahí se nos salía el corazón, ¿no? Tan textualmente como lo dices. Esa es una experiencia única. Después viene la fama, viene la equivocación de ensalzarte y creer que eres más que la gente que te está haciendo famoso, y de repente empiezas a hacerte bolas dentro de ti y dices, ay caray, ¿seré? ¿No seré? Pues yo siento que no. Un ejemplo, somos el grupo más famoso de México, estamos puros, no nos hemos desvirtuado, y es más, Raúl Velasco nos pagaba y no queríamos ir a ese programa tan chafa. Es verdad. Para que me explique mejor. Vamos a Monterrey, hay 3,000 gentes adentro del Casino de los Leones, el casino más grande de todo Monterrey. Costaba 25 pesos la entrada, que serían 250 aproximadamente, lo estoy hablando de 1971. Hay 5,000 gentes afuera que no pudieron entrar. Cuando bajamos del avión, en el aeropuerto hay gente, un mar de gente con playeras, bienvenidos Revolución, ¿sabes? Tienen que meternos por otro lado para que no nos empiecen a... O sea, un fenómeno que nosotros no alcanzábamos a... Y nosotros volteábamos con entre nosotros mismos y decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué gente tan tonta? Sí. Cree que somos buenos y cree que somos mejores que ellos. Entonces tú dentro de ti dices, chinga. Entonces la gente nos movemos en un complejo de inferioridad tremendo, porque entonces empieza a compararte, porque yo soy el famoso, pero a mí si me ponen Angélica María, cuando yo la conocí en la película, me pasó lo mismo, se me cayeron los chones. Claro que sí. Y deja acercarme, a lo mejor si la rozaba ya me sentía el rey de Dima. Y Angélica María en su momento, ¿verdad? En su momento y en su música de belleza. No, y además estoy diciendo una actriz, una artista. Sí. Cantante, preciosa, una de las actrices que no tuvo que prostituirse. Exacto. Su imagen, esto es enseñar claro. vulgarmente el cuerpo, se vestía decorosamente
Y así era, de las más sensuales que podía Claro, ser. Y famosísimo. ¿Verdad? Y entonces de eso, ahorita, con mi experiencia, estoy manejando, pues a mi edad, a mis 69 años, lo quiero decir con mucho orgullo, estoy aprendiendo a hacer las cosas bien, todavía. Y ver el resultado en la gente, ver que por lo que estoy luchando es verdadero, eso no tiene precio. Y eso le da un valor al escenario en donde estás desenvolviente tremendo, que no puedes tener con la fama más grande del mundo, ni con los aplausos de 1 millón de gentes. Haya 5 gentes, pero que esas 5 gentes aprecien tu esfuerzo, claro, para hacer las cosas bien y que lo estás haciendo bien, pues eso no tiene precio y eso tiene una satisfacción que nunca había sentido antes. Entonces, pues eso es actualmente aprecio mucho más y siento mucho más el escenario que en ninguna de las épocas donde definitivo. crecí. Y aquí ya cabe una pregunta más, va a ser mi última intervención. ¿Cómo pudiste lograr no enloquecerte? O sea, todo lo que me estás platicando desde los 60 hasta hoy día, pues ha sido una odisea increíble, ¿no? En cuestiones de superación personal, en cuestiones de agarrar tabús, aventarlos a la basura, en cuestiones de crecer espiritualmente, en cuestiones de entender la vida de otra manera. No sé, ¿fue difícil? O nomás te decidiste, te amarraste los de abajo y dijiste, oye, no fue cosa de decisión, obviamente. No, este es un problema estructural. Hay una cosa bien elemental. Tienes que, cuando vas en un rebaño gigantesco de 120 millones de gentes, y te das cuenta que el rebaño va mal, pero que te das cuenta, no que te dicen, exacto, ni que te influencian, porque hay un cambio que quiero recalcarlo. Yo antes me sentía un inadaptado y me revelaba eso. Yo decía, no soy un inadaptado social, no. Yo pienso diferente y esto y lo otro. Pero cuando entré a esas experiencias de psicodidácticos, de psicosíntesis, de terapias, en donde me confronté conmigo mismo y me dije, pues claro que soy un inadaptado social porque la sociedad va al barranco, es como la pintura esa preciosa donde va todo el rebaño de ovejas al barranco y hay una oveja negra que va en contra y la están arrastrando. Es exactamente lo mismo. El día que yo me di cuenta que yo no era el que estaba mal, ese día fue el primer día en que empecé a luchar por mis ideales, porque empecé a creer en ellos, empecé a darme cuenta que nunca he estado mal y que desgraciadamente vivimos en un mundo equivocado, engañado por la historia y ya hablar de filosofía es nada ya entendido. Te vas a meter en temas que les vas a tronar el cerebro a los chavitos que están ahí. Sí, me hablaste de la locura. Cuando me doy cuenta que el sistema es el que está, por otro lado, me doy cuenta que el sistema está loco. Yo, al aceptarme tal como soy, aparentemente ante la gente, acepto mi locura. Pero esa locura aparente ante un sistema enfermo es el principio de mi sanidad. Desde entonces me hice naturista, me hice vegetariano, empecé a seguir filosofías en el mundo, a aprender de la gente, de superarme a mí mismo. Y desde entonces encontré en la locura normal, que es ante el sistema, que está enfermo, neurótico, sí, y que ellos sí viven una verdadera locura inconsciente y eterna. Viviendo en esa locura, encontré el principio de mi cordura. Como ser humano. Ahí está. Un aplauso para este hombre. Muy bien. Un aplauso, Rafa. Cuando tienes esa paz interna y cuando empiezas a desarrollar
ese control de emociones y ya te sientes con esa tranquilidad, ¿cuál es la canción que más le pega a Pancho Martínez? Híjole, hay muchas, no hay alguna en especial, pero es que aquí pasa algo bien curioso. Cuando encuentras esa sensibilidad en ti mismo, cualquier canción, con que sea, tenga un mensaje válido, que te toque la fibra. Que le toque la fibra al compositor en el momento que la hizo. Claro. Que no sea una canción banal de tomarme la cerveza, como los Doors, ¿no? Por menos en su época yo quería que cantaban algo bueno, ¿no? Si la canción tiene su mensaje, te posesiones de ella. Hay canciones, por ejemplo, hawaianas que necesito ver lo que estoy cantando, aprenderlo fonéticamente. Y sentirlo, ¿no? Para interpretarlo. Entonces, a la hora de sentir el mensaje, hasta entonces lo voy a sentir y lo voy a cantar diferente. No es lo mismo cantar Kaleoano, 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 porque la es tristeza, entonces no. Exacto. Metes tu tristeza y te posesionas en el hawaiano que compuso esa canción. Entonces no hay una canción X, ¿no? Puede ser la rancherita, canto una canción preciosa que es el adiós del soldado. Adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Eres el soldado que se está yendo a la guerra, ¿no? Te está presumiendo la voz, para que veas que no es improvisado. No, es que tienes que hacer el cambio profe para que se entienda. Lástima que no tuve una guitarra para que te aventaras una. Pero para la otra se los prometo, caballeros. Con mucho gusto. Oye, claro, estamos casi ya llegando al final del podcast, pero no vamos a acabar, obviamente, vamos a seguir con otros temas y otros podcasts. Digo, si nos permites, Pancho, seguirte teniendo aquí. Claro que pero, sí, por favor. Sí nos gustaría que nos dejaras un mensaje claro, aquí a nuestros radioescuchas, aquí al YouTube, pues que se llevaran ese mensaje, ¿no? O sea, que yo en toda la plática que estoy escuchando, que hay que tener los pies en la tierra, que hay que estar bien centrados, hay que ser muy objetivos en lo que queremos, hacia dónde vamos, qué buscamos, qué paz interior debemos de tener, y dónde dónde debemos de tener ese equilibrio emocional, ¿verdad? Pero más allá de eso, un mensaje ahora sí que de tu persona a nuestros radioescuchas. Mira, escuetamente esto: sean rebeldes, rebélense a lo que ustedes saben que está mal. Y yo no quiero hablar mal de nada, pero vivimos en un sistema que está mal, que está equivocado y va a un precipicio y está sembrando su destrucción. Y ustedes, cuando éramos chavos, lo sabíamos. Cuando éramos niños, lo sabíamos perfectamente. Cuando éramos adolescentes, luchábamos por ello. Cuando éramos jóvenes, lo fuimos perdiendo en la medida que nos fuimos que nos fue absorbiendo ese sistema, que nos fue desensibilizando, totalmente desensibilizando, y nos fue como un animal cuando lo cuchillas, lo cucas. No, cuando lo haces entrar que pierde lo salvaje, ¿cómo se le llama? Domesticarlo. Cuando fuimos domesticados, perdimos esa comunicación con nosotros mismos. Abran esa comunicación, reábranla, no importa que tengas 80 años, 90, 50, 30, ábrela porque vive en tu corazón y revélate al mundo. El costo